Imagina que eres ciego. Imagina que dejas de serlo, sin esperarlo. Imagina que ves algo por primera vez. Algo que nadie ha visto. Algo que nadie te ha contado. Imagina que ves una mujer o un hombre por primera vez. Imagina que ese hombre o esa mujer ve a alguien como tú por primera vez. Imagina que ves algo más grande. Una familia. Un pueblo. Un país. Un continente. Imagina que ya no tienes que imaginar. Imagina que ves. Me llamo Manolo Hernández San Juan. Soy madrileño y nací en el año 15 del siglo pasado. Una vez, hace mucho tiempo, conocí a un pequeño explorador. Sus padres le habían llamado Lucas y sus amigos le apodaban el aventurero. Lucas había nacido en Evinayón, que en aquellos tiempos era una pequeña aldea perteneciente a la Guinea española. Tan pequeño era su pueblo como grandes sus deseos de descubrir qué se escondía más allá de aquel río que lo delimitaba. Lucas, el aventurero, tenía, cuando hablamos por primera vez, 7 años y un puñado de meses más. Su abuelo le había construido al nacer un cayuco. Lo hizo para que, de mayor, Lucas pudiera navegar con libertad y descubrir por sí mismo los horizontes de su vida. Lucas era, por entonces, demasiado joven para lanzarse a la aventura y navegar por sí mismo en busca de tierras por descubrir. Así que decidió lanzar su cayuco río abajo. Para cuando su pequeña barca volviera, él ya habría crecido lo suficiente como para navegar. Conocí a Lucas la primera vez que visité Guinea. Muchas veces he pensado que yo y mis compañeros fuimos los cayucos de nuestro pueblo. Nuestro viaje empezó en Cádiz. Hace tanto tiempo que ni siquiera puedo recordar el día de nuestra partida, aunque sí recuerdo que vivíamos el año 44. Navegamos 21 días hasta nuestra llegada al puerto de Bata, en la Guinea española. En aquella época era un viaje muy duro. El barco traía muchas personas y como carga bastante agua mineral y leche, porque en la Guinea, con la enfermedad del sueño, no se podían tener ovejas.
Cuanto más se acercaba a la tierra, más podía uno intuir el olor de la aventura. Ya en la playa, los indígenas te sacaban en brazos hasta la arena. En aquellos días, ningún colono blanco podía mojarse los pies en presencia de un africano. Aquello te hacía sentir como un rey en tierras extrañas. Lo primero que sentimos fue una enorme bofetada de calor. África te hace sudar. África te hace cambiar de camisa 3 veces al día. África funciona diferente. África no tiene ni invierno ni primavera, ni tampoco verano y otoño. África tiene sus propias estaciones. Lluvia, más lluvia con tornados, seca y sequía. Por las noches, cuando caía el sol, la temperatura era ideal y yo sabía que jamás en la vida vería atardeceres como aquellos. Quedaban todavía unas horas para que terminara mi primer día en Guinea. Recuerdo haber pensado, ya en aquellos momentos, antes de haber rodado ni un solo plano, aquel paisaje fabuloso sería el escenario cinematográfico más importante de mi vida. Siempre estuve orgulloso de compartir aventuras cinematográficas con mi equipo. Estaba Núñez, socio, médico y escritor. El veneno del cine pudo con él y se convirtió en mi guionista. Estaba también Luis Torreblanca, mi montador de confianza y mago del ritmo. A él y a su gran capacidad para fragmentar la realidad debía gran parte de la calidad de mis películas. Y por último, mi fiel operador, Segismundo Pérez, o Segis, que era como él prefería ser llamado. Hombre también de gran espíritu aventurero, pero que no sabía nadar. Nos indicaron que para llegar al lugar donde íbamos a hospedarnos, debíamos subir primero a la Cuesta de las Fiebres. Sorprendido por el nombre del pequeño monte, pregunté por su significado. Entonces, un lugareño esbozó una enorme sonrisa que hizo aflorar su gastada dentadura. Me indicó que la llamaban así porque en el rato que tardaba uno en subir la cuesta, ya había contraído el paludismo. Mientras subía aquella cuesta, pensaba en lo lejos que estaba de casa y de los míos. Habíamos escuchado muchas historias sobre aquellas tierras y aún así no me parecían tan peligrosas. Aquello era como pasear por los paisajes de un cuento que has escuchado 1000 veces. Tenía en la cabeza a las serpientes e iba andando por aquellos bosques sin ver lo que pisaba con los pies.
Hicimos 31 películas, cada una de unos 10 minutos de duración, y creo que no dejamos nada de Guinea por explicar. El servicio forestal, la vida de los indígenas, la de los blancos, los bubis, los fan, los misioneros, en fin, todo. Antes de salir a rodar, preparábamos el guión. Claro que también improvisábamos algunas cosas, y más tratándose de documentales. Cuando salíamos de rodaje, pedíamos braceros al gobernador. Él nos cedía 25 hombres para llevar el tomavistas, las tiendas de campaña, las películas. La mayoría de nuestros hombres eran convictos y sus penas disminuían gracias a su trabajo como porteadores. Nuestros braceros nos abrían paso con machetes para poder atravesar aquellas selvas. Incluso en ocasiones tenían que tirar algún árbol para que pudiéramos cruzar el río. Cuando no íbamos andando, montábamos en vagonetas por vías forestales, y en una de estas, que perdió el freno, estuvimos muy cerca de matarnos. También estuvimos a punto de morir ahogados o devorados por los tiburones cuando se hundió nuestro cayuco. Aquel susto lo arrastró el bueno de Segis todos los días que nos quedaron en Guinea. Sufrimos un accidente de avión y nuestro Dragón Rapid fue a caer a territorio colonial francés, con lo que tuvimos que destruir toda la valija diplomática. También cayeron árboles gigantescos demasiado cerca. Honestamente, nunca he rodado tantas veces al lado de la muerte. Pero no todo eran sustos. Vivíamos cosas tan bonitas que ni tan siquiera hoy, con los recuerdos que he ido dejando por el camino, he podido olvidar. Momentos únicos como navegar por el río, arrastrado por la corriente, sin remar, sin hacer ningún ruido, bajando por el río mientras los monos saltaban por encima nuestro. Éramos jóvenes y ambiciosos. Queríamos ser los primeros ojos en ver un nuevo mundo. Era una vida tan distinta. Poco a poco te adaptas y acaba por atraparte. África se te mete en la sangre rápido, como el veneno de una serpiente. No importaba quién hubieras sido en España. Si en tu país eras minero, zapatero, abogado o deportista. Allí el hombre blanco era simplemente el hombre blanco, el señor. Nos hacíamos el cóctel tropical. Mandabas a un muchacho a que se subiera a un cocotero. El árbol tenía que estar a la sombra, con el agua fresca. Nos lo abrían y allí echábamos coñac, un poquito de limón, azúcar.
Supongo que fue un momento en el que España tenía un sitio donde extender su idioma, enseñar su educación. Los misioneros les daban la religión nuestra. Supongo que nos aprovechamos. Hacíamos largas campañas de rodaje. Normalmente, cuando acampábamos de noche, teníamos que improvisar cenas. Nuestros hombres comían monos. Nosotros llegamos a probarlos. Los servían enteros, con las manitas y todo. Aquello me daba mucha pena porque parecía que estabas comiendo un niño. Estoy seguro que por la cabeza de Segis, Torreblanca y Núñez no hacían más que pasar imágenes de nuestra comida. Yo, aquella noche, pensé en un estofado gallego y una fabada asturiana. Cuando el calor de la selva era insoportable, bebíamos de las lianas. Tenían que cortarlas los nativos, que las conocían bien. La liana del estrofanto era venenosa y muy parecida a todas las demás, por lo que nos poníamos en sus manos. Y en aquellos momentos en los que nos parecía estar descubriendo un nuevo mundo, podíamos olvidarnos de nuestro cometido. Nada de aquello serviría si no lo captábamos con nuestros objetivos y la verdad es que estuviéramos o no de rodaje, nuestras cámaras fotográficas Leica no pararon de disparar. La dinámica de trabajo era mucho más complicada para los rodajes cinematográficos. Utilizábamos una cámara grande para los planos generales y también una pequeña, de mano, para ir tomando todos los detalles de la acción. No sé si fue por acercarse más a casa desde la lejanía o simplemente fue una extensión más de colonización. Lo cierto es que los colonos también habían introducido en aquellas tierras vírgenes costumbres, ropas y vicios. Había allí una gran afición al fútbol. Jugaban bastante bien y descalzos. Muchos de nosotros adoptamos animales de la zona. Los monos eran nuestros preferidos y solíamos jugar cariñosamente con ellos. Una de las mascotas más populares era Ramona. Era un chimpancé grande que tenía el dueño del cine de Santa Isabel. La llevaban a un bar que Ramona solía frecuentar. Allí, el camarero
Le servía una cerveza y alguien le invitaba a un cigarro. Jamás he cazado un animal, pero supongo que la sensación debe ser muy parecida. Durante aquellos 2 años me sentí como un cazador. Tenía ante mí las presas más preciadas y mi cámara era mi rifle. Cada vez que disparaba mi cámara, un hormigueo recorría todo mi cuerpo. De todas las películas que rodamos aquellos días, tengo especial predilección y vivo recuerdo de Balele. Es nuestra película menos divulgativa, pero también la más arriesgada y artística. Llegamos a la zona de Vinayón. Allí seguía el pequeño Lucas, el aventurero. Nos esperaba tranquilo, sentado sobre un viejo tronco. También esperaba a su cayuco, aunque debía llegar unos años más tarde. Queríamos rodar en aquel pueblo algo que fuera tan real que ni siquiera los colonos hubiéramos podido arrebatar a aquellas gentes. El balele era la máxima expresión de trance colectivo. Sabíamos que la mirada fragmentada de nuestras cámaras no iba a ser suficiente para captar todo el sentimiento de aquel balele. Pero habíamos viajado muy lejos y esquivado a la muerte demasiadas veces como para no intentarlo. El resto simplemente sucedió. Aquello fue mágico. Y estuvimos allí para cazarlo. Hoy, a mi edad, echado en la cama, aún puedo oír aquellos tambores. Era la época de Franco. Nos censuraron varias películas. Y con Balele tuvimos muchísimos problemas. Nos dijeron que quitáramos todos los planos demasiado europeos. Se referían a las chicas negras. Tuve que llevar a 2 misioneros para que declarasen en la Dirección General de Cine que aquellos planos no eran inmorales en absoluto. Sufría cuando me separaba de mis películas. Daba pena ver alejarse los barcos, llevándose todo nuestro esfuerzo y sacrificio embalado en unas cajas. Pero era necesario porque nosotros, en el fondo, podíamos desaparecer de muchas maneras. Pero nuestras películas debían estar en lugar seguro. Llega un momento en que ya has rodado todo lo que puedes rodar y contado todo lo que puedes contar. He vivido toda mi vida del cine y he intentado con ilusión no contar nunca 2 veces la misma historia, ni contar de la misma manera 2 historias diferentes. A eso se le llama perder el tiempo, ¿no creen? Así
Tras 2 años, y con el vívido recuerdo de nuestras novias y esposas, decidimos acabar nuestra campaña cinematográfica en Guinea. Imagina que has visto tantas cosas que tus ojos envejecen. Imagina que tus recuerdos se desvanecen. Imagina que tu mirada deja de enfocar, que no ves con claridad. Imagina que ya no te queda nada por descubrir. Pero eso ya es otra historia. ¿Has cortado? Pues sigue. Espera, para.
Españoles, católicos amantes de nuestra religión y de nuestra patria, he aquí la obra de España que frente al materialismo de la hora actual combate sin descanso por los valores eternos del espíritu. 20 siglos de catolicismo se esconden tras el símbolo de esta sencilla procesión indígena. Se dedica a la Virgen del Pilar y se hace en un poblado humilde de Guinea que lleva nada menos que el nombre de Zaragoza. He aquí la obra de España. Pero escuchad y ved, porque si oís las auténticas voces indígenas y contempláis las presentes escenas, no será necesario que ensalcemos una labor gloriosa y abnegada cual ninguna. Viva, viva Jesús mi amor, viva, viva El Salvador, viva, viva El Salvador, viva.
20 siglos defendiendo la fe y proclamando la dignidad del hombre son títulos bastantes para respaldar la mejor tradición evangelizadora. La misión es el centro de donde irradia en estas tierras vírgenes la obra redentora del catolicismo. Allá va el misionero recorriendo los frondosos caminos como un ferviente apóstol, como un moderno caballero andante buscando almas. ¿Quién sabe en qué ignorada peripecia perdió un brazo? Son tantos los senderos y los días que quizá ni él mismo lo recuerde. Temple magnífico el de estos hombres, hechos a soportar las mayores fatigas, que comparten los alimentos de los nativos y duermen en sus chozas durante sus viajes interminables, que conocen su lengua y sus costumbres mejor que nadie. Allá va el misionero, peregrino incansable por estas tierras vírgenes, que en algunas regiones aún no han sido exploradas. Una cruz en la selva le indicará que su jornada acaba. Cerca hallará el poblado donde pasar la noche. La campana de la humilde capilla saludó a la mañana con su canción de bronce. El misionero sale de la choza y empieza su labor, que es siempre obra de amor y caridad. Sabe como ninguno hablar a los nativos, atraerlos con sus suaves palabras. Los niños le veneran y los mayores acuden a escuchar sus consejos. Todos besan su mano en señal de respeto, esa mano generosa, pausada, lenta de movimientos porque tan solo sabe bendecir. Pronto dirá su misa el misionero antes de proseguir el largo viaje. Quizá a la misma hora el santo sacrificio se estará celebrando en lejanos rincones del bosque. En alguno puede que oficie un sacerdote indígena. Sus hermanos de raza se hallarán junto a él, arrodillados, y la escena, dentro de su aparente sencillez, mostrará con sublime grandeza el valor de la obra lograda, de esa labor tenaz de apostolado que el misionero hace. Por todos los caminos, en todos los lugares la silueta blanca de los adelantados de la cruz, siempre en pos de las almas perdidas. No importan las distancias ni los procedimientos para recorrerlas, solo importa llegar, avanzar siempre. Cada río una ruta que descubrir,
cada río también un propicio Jordán en donde bautizar a los nuevos creyentes. Los misioneros son como estrellas errantes que esparcen a su paso la luz de la verdad. España va con ellos, la llevan en su sangre, en sus labios que difunden la doctrina católica, en la nobleza hidalga de todas sus acciones. Por ellos nuestra patria está presente en los más escondidos parajes. Ellos personifican nuestro espíritu, la manera española de comprender la vida. Las misiones de España son las avanzadillas de nuestro imperio espiritual en el mundo. Lo mismo que en Guinea existen en países todavía más lejanos. Españoles, católicos, honremos la labor del misionero porque es la más sublime que puede hacer un hombre. Cuando en España se habla de Guinea, al pronunciar el nombre de la selva y mencionar el clima de nuestras posesiones, siempre aparece en la imaginación el cuadro de un país donde la vida para el hombre blanco es extremadamente peligrosa. Sin negar que en efecto el riesgo existe, vamos a dar a ustedes una idea más exacta de cómo viven nuestros coloniales, valiéndonos para ello de la cámara que solo capta la realidad. La vida colonial es, desde luego, dura. Es vida para hombres avezados a superar obstáculos, a luchar con tesón contra las asechanzas de una tierra que hace 75 años aún no estaba explorada. El vigor del espíritu se necesita tanto como el vigor del cuerpo. Hace falta tener iniciativa, saber improvisar la solución ante cualquier problema y, sobre todo, no rendirse nunca. Ahora bien, estas cualidades no son justamente patrimonio nuestro, del pueblo que posee la mayor tradición colonizadora. Ello es lo que nos hace afirmar
que al igual que nuestros viejos coloniales, cualquier español que llegue a Guinea se adapta fácilmente a su nueva existencia, porque es temple de raza lo que precisamente se requiere. En Guinea, el trabajo se desarrolla en múltiples facetas, en las explotaciones forestales, en las fincas agrícolas, en las instituciones que el Estado mantiene, cada cual desempeña la labor que corresponde a su puesto. Las casas comerciales tienen sus oficinas, los bancos sus agencias, y en conjunto cualquier esfera de la actividad humana se halla representada por hombres que han venido hasta aquí como adelantados de la patria y cumplen la misión de enaltecer su nombre. Mas no todo es esfuerzo en estas tierras. También los coloniales saben buscarse sus compensaciones. La tertulia en el bar sirve para pasar las horas de descanso en grata compañía. Siempre gusta jugar una partida de póker o beber algún salto que otro. El salto es simplemente coñac o whisky con soda, pero en materia de bebidas podemos mencionar algunas novedades. Vamos a enseñarles a preparar un cóctel tropical. Se parte un coco de la forma que lo hace este indígena, evitando derramar el dulce y fresco líquido que contiene. Luego se añade un poco de limón, coñac, ginebra o lo que a ustedes les apetezca. Y finalmente se bebe apurándolo todo, pues les aseguramos que es verdaderamente delicioso. De vez en cuando al bar acude algún cliente de la selva que parece encontrarse muy a gusto con las ventajas de la civilización. Una prueba de que la vida en estas latitudes no es tan desagradable la tenemos contemplando estos planos. En Guinea se celebran partidos de fútbol. Los indígenas han aprendido pronto la técnica del juego y ponen gran entusiasmo en sus competiciones deportivas. La ventaja que ofrecen estos jugadores comparados con nuestros campeones es que no gastan botas. Algunos se las ponen, pero cuando el partido resulta emocionante, se las quitan para jugar mejor. Asimismo, los indígenas practican otros muchos deportes, y siempre satisface saber que es obra nuestra esta incorporación de los hombres de bronce a la cultura física, que es al fin y al cabo cultura europea. Que en la orilla del mar haya piscinas, y más en un país ecuatorial de playas dilatadas y tranquilas, no deja de parecer un contrasentido. Sin embargo, tiene su explicación. Es la gran afición que sienten los tiburones por los bañistas. Como ya han ocurrido trágicos accidentes, los coloniales optan por bañarse en un sitio seguro, donde además no hay peligro de ahogarse cuando se pierde pie. La selva no solo causa trabajos y penalidades, a veces también brinda distracciones. Una de ellas es la caza.
Los chimpancés, cuando son viejos, alcanzan una talla respetable y se hacen temibles por su mal carácter. Aparte de esto, perjudican las plantaciones y fincas agrícolas al destruir los frutos y los brotes tiernos. Por eso es necesario capturarlos. El mono ha visto a su perseguidor y rápidamente emprende la huida. Ahí lo tienen ustedes, se trata de un magnífico ejemplar. Otro entretenimiento es la caza del pato, navegando en cayuco, que se desliza silenciosamente por el río, y al mismo tiempo puede contemplarse la belleza sin par de los paisajes. Cuando termina el día, el colonial se retira a su casa. A veces se reúne con unos cuantos amigos y se charla, cómo no, de la patria lejana, de negocios, de proyectos y sueños. Bajo la lámpara de bosque que alumbra en todas las estancias de la colonia, se ha ido fraguando su prosperidad. El precio ha sido caro. No queremos despedirnos de ustedes sin mostrarles el cementerio de Cogo, donde reposan muchos compatriotas que aquí quedaron para siempre. Pero nuestra bandera, izándose en la tierra que les cubre, les da la mejor recompensa. En Bata, 4 de noviembre de 1946.
Estimado amigo, ofreciéndote de antemano mis disculpas por estos 2 años de injustificable silencio, te escribo estas líneas intensas en sentimientos, provocados por estas fascinantes tierras de África en las que me encuentro. Aprovechando la tranquilidad de una tarde tropical agradable y repleta de murmullos, me he decidido, por fin, a explicarte las muchas sensaciones que esta experiencia africana me está deparando. Esta mezcla, tan difícil de explicar, de sonidos, colores, olores, sabores, calor sofocante y denso, se ha apoderado de mí desde aquel primer día en que pisé esta tierra. Aún sigo impresionado por la selva. Un inmenso universo de color verde oscuro que respira humedad. Un mundo oscuro donde reinan los árboles gigantes. Un todo uniforme, como denso e inmóvil. Como construido antes del principio de los tiempos por una mano no humana. Como un manto verde oscuro que lo cubre todo, de principio a fin, desde las montañas hasta las playas. Los muchos ríos y arroyos que hay solo son pequeñas cicatrices abiertas en un cuerpo gigante. Una moqueta inmensa de un palacio majestuoso y con cierto misterio. Al cesar la lluvia, el premio de uno de estos atardeceres tropicales resulta más que merecido, después de llegar al campamento tan mojado como derrotado por el cansancio. La niebla lo inunda todo, pero de pronto y sin aviso, se levanta como el telón de un gran teatro y te deja ver, al fin, los poblados de barro y nipa donde viven los nativos. Son gentes humildes. Ellas son poco agraciadas. Ellos son toscos, bruscos de formas. A su modo, bastante primitivo, viven a un ritmo endemoniadamente pausado, que a veces llega a exasperarme. Solo algunos bailes y fiestas, en los que se mueven como poseídos por una fuerza superior, les hacen moverse hasta caer rendidos. Son gentes amigables y nos respetan. Supongo que te sorprenderá saber, como a mí me sucedió, que estas gentes africanas no son todas iguales. Son muchos pueblos diferentes en cada uno de los territorios con sus características, aspectos, tradiciones y lenguas diferenciadas. Aquí, en África, todo es tan sencillo, tan fácil, que le entran a uno ganas de olvidarse de todos los problemas, de quedarse a vivir para siempre en este lánguido y apacible rincón tropical. He pensado mucho en el pasado y sobre todo en el tiempo que está por venir. No sé bien qué haré cuando vuelva a España. Creo que seguiré en esto nuestro del cine.
¿Quién sabe? En alguna ocasión he pensado en dejarme seducir por eso que aquí los colonos españoles llaman el sortilegio de África. Un veterano colonial francés que vivía en Cogo me dijo que había llegado para trabajar unos meses y que llevaba en Guinea media vida. Me dijo que los franceses lo llamaban el mal d'Afrique, como si fuera una enfermedad que padece todo aquel que descubre este África tan primitiva y fascinante. Pensé que eran tonterías. Pasado el tiempo, creo padecer ese extraño mal. Lleno aún de dudas, te lo escribo con todo cariño y en mayúsculas. Espero verte pronto. Manuel Hernández San Juan.